El Porsche 924 es un automóvil realmente interesante por varias razones. La primera la podemos encontrar en su propio origen, una casualidad donde participan Volkswagen y Audi. La segunda es que ayudó a la marca a llegar a un público más amplio, es decir, a democratizar sus coches en un momento en que todo giraba en torno al 911. Pero además, el 924 es objeto de debate a la hora de calificarlo como un verdadero Porsche. Ya os adelanto que, para mí, sí lo es. Precisamente es algo que voy a intentar transmitiros desde mi perspectiva personal a lo largo de este vídeo, a la par que nos adentraremos en uno de esos coches que enganchan, muy ochentero, con un carácter desbordante y rasgos de diseño que muchos añoramos. Bienvenidos a un pedacito de la historia de Porsche. Porsche, más que un fabricante más de coches, puede definirse como un estudio de ingeniería que crea, diseña y desarrolla automóviles. Su historia se vincula desde los principios a Volkswagen. De hecho, tras diseñar armamento pesado en la Segunda Guerra Mundial, en el 48 vería la luz las primeras series del mítico 356, que en esencia era poco más que un escarabajo de carreras. Algo innegable en su diseño y por su motor, un 4 cilindros Boxer refrigerado por aire. Con el paso de los años, la firma alemana veía la necesidad de ampliar su gama. Tras el 914, en el 76 llegaría nuestro protagonista, como forma de acceso más económica pero con un ADN igualmente deportivo y aspiracional. El 924 surge como un encargo de Volkswagen para producir un deportivo en tiempos en que el escarabajo, con 30 años a sus espaldas, seguía siendo el eje central. Sin embargo, por una serie de factores, el proyecto se canceló, aunque no del todo, porque Porsche decidió materializarlo comprando el proyecto a Volkswagen y tomándolo como propio, plasmando todas sus directrices. Esta operación acabaría siendo una grandísima oportunidad para Porsche, porque además de poder ofrecer un coche de entrada a la marca, la recompra a Volkswagen y las economías de escala abaratarían bastante los costes. Pero no todo remaría a favor, como veremos más adelante. Para entender mejor a Porsche en general y al 924 en particular, vamos a echar un ojo a toda la saga. En efecto, el 911 era el rey y único modelo Porsche disponible en aquel entonces. El 914, antecesor del 24 y comercializado al mismo tiempo bajo la marca Volkswagen y bajo marca Porsche, aparece en el 70, que sería sustituido por nuestro protagonista. Simultáneamente, en el 82 aparece el 944 como sustituto del 24, siempre con motores de 4 cilindros en línea. A continuación se lanza el 968, que pierde los faros escamoteables por legislación, y hasta 1996, momento en que el Boxster salva a Porsche literalmente de la quiebra, siendo en ese momento el modelo de entrada a la marca. Volviendo al tema que os comentaba al principio del vídeo, sobre si este 924 merece la consideración de Porsche auténtico, os voy a enseñar algunas características e indicios que, bajo mi punto de vista, le definen como un auténtico Porsche, antes de entrar al apartado mecánico y técnico, donde yo os adelanto que el sello de la marca es más que evidente. Aunque parezca mentira, el diseño y posición de un cuentarevoluciones puede llegar a decir mucho de las intenciones de una marca, y me estoy acordando de Mazda modernos o del Lancia Delta Integrale que tenéis en el canal. En este caso está diseñado de tal forma que se ve cuando circulamos altos de vueltas, como si el coche te incitase a ello, rasgo marcadamente deportivo y pasional. Como os comentaba, Porsche es más un estudio de ingenieros que una marca de coches, a pesar de que el 924 tiene componentes y ADN del grupo Volkswagen, comenzando por su motor de origen Audi. En el apartado puramente técnico es donde encontraremos la demostración de su naturaleza porschista. El 924 monta un sistema transeje, de manera que es una propulsión trasera donde la caja de cambios también se asienta detrás, con el objetivo de conseguir el mejor reparto de pesos posible, ya que el motor lo tenemos delante. De esta manera, las versiones equipadas con spoiler consiguen un perfecto equilibrio de 50% del peso delante y 50% detrás, para un peso relativamente contenido de menos de 1100 kilos. Como dato curioso, el 924 base salía de fábrica con llanta 14 y neumáticos de solo 165 milímetros de ancho.
Por otro lado, a pesar de tener un planteamiento diferente al del 911, el 24 presenta su misma configuración de 2+2 plazas, con unos asientos con el sello de la casa, muy icónicos, y unas plazas traseras realmente pequeñas y aptas únicamente para niños o emergencias. Un rasgo indiscutiblemente Porsche es la calidad de construcción y realización de todo el conjunto, con unos materiales y ajustes que incluso hoy resultan soberbios. Si nos seguimos fijando en otros pequeños detalles, encontramos la pieza de piel que evita que la manguera de combustible dañe la pintura. Son tonterías que al final marcan las diferencias y que alejan este 24 de Volkswagen. De forma más genérica, no podemos pasar por alto ciertos rasgos más o menos exclusivos y diferenciales, como los faros delanteros escamoteables. O la espectacular luneta trasera, que me recuerda muchísimo a la del Renault Fuego que tenéis en el canal. El motor del 924 no tiene absolutamente nada que ver con el de un 911, comenzando porque procede directamente de Audi, es decir, se trata de un 4 cilindros en línea convencional y refrigerado en este caso por agua, en lugar de 6 cilindros opuestos tipo Boxer y refrigerado por aire de los 911. El Porsche 924 tiene el honor o la desgracia, según se mire, de ser el primer Porsche con motor delantero. Y no solamente eso, sino que es el primer Porsche con refrigeración líquida. En los años 70, cuando este coche se desarrolla y se empieza a comercializar, tiene que vivir en la sombra permanente del 911, es decir, para un porschista todo lo que no tuviese un motor colgado del eje trasero era poco menos que un insulto. En este caso tenemos un bloque motor heredado directamente de Audi, si os fijáis está inclinado hacia la izquierda, muy sencillo mecánicamente, desde el punto de vista de que son 2 válvulas por cilindro, es atmosférico, no tiene una característica, una cualidad, digamos, que resalte especialmente respecto a la competencia. Pero como en todo Porsche, independientemente del motor, lo verdaderamente importante está en las entrañas, en la técnica, en cómo va el coche, en el dinamismo, como vamos a ver ahora. Este bloque no es ni mucho menos revolucionario, donde destaca en todo caso la inyección Calle-Tronic. Un aspecto susceptible de ser criticado es la cifra de potencia, pero que conviene contextualizar a su época. 125 caballos a finales de los 70 eran una cifra respetable, en un momento en el que el común de los mortales se movía con 50 caballos y un 911 rondaba los 200. Las prestaciones son decentes, incrementadas por las sensaciones del coche. No obstante, es imperdonable que el 924 recurra a frenos de tambor en el eje trasero, sin duda el aspecto más criticable del coche. El 924 es un coche temperamental, con el refinamiento justo para autodefinirse como un gran turismo rodador. Y eso es bueno porque en realidad, como sucede con otros tantos ejemplos, parece que llevas un coche más potente de lo que en realidad es.
Si hemos llevado alguna vez un 911, nos daremos cuenta enseguida de que aquí no hay sobreviraje, porque no tenemos que luchar con las inercias de un motor colgado del eje trasero. Pero también nos daremos cuenta del equilibrio de la distribución de pesos y masas. Honestamente, para mí lo mejor es la atmósfera general, el puesto de conducción, con mención especial de los relojes de la instrumentación y especialmente del cuentarevoluciones. Una cosa que me ha gustado especialmente es el tacto de la palanca de cambios, preciso y que incita a cambiar de marcha, y también la respuesta del motor, brioso pero a la vez perezoso en bajas. El consumo es más bien tirando alto, pero teniendo en cuenta el planteamiento pasional del coche es un efecto secundario que seguramente pasaremos por alto. Puntos a favor del 924. En primer lugar, el diseño del coche, con personalidad. También presenta un muy buen equilibrio general entre prestaciones, coste y mantenimiento. Y finalmente se trata realmente de un Porsche auténtico, por su técnica y por todos los detalles que hemos visto. En contra tenemos, en primera posición y sin ninguna duda, los frenos traseros de tambor. En segundo lugar, la pérdida de exclusividad que supone el origen Volkswagen del proyecto y el motor Audi, aunque esto es bastante subjetivo. Y por último, 25 caballos más le hubiesen venido de perlas. Está claro que el Porsche 911 está en la mente de cualquier porschista en particular y en la cabeza de cualquier apasionado de la automoción en general. Pero creo, como hemos visto a lo largo del vídeo, de que este 924 tiene atributos más que de sobra para poder ser calificado como un auténtico Porsche, no solamente como eso, sino como un gran turismo que te pueda brindar sensaciones, que al fin es lo que importa, pese a que tenga una potencia relativamente modesta. Ya solo por los faros escamoteables, por la luneta trasera, esa forma preciosa, por la posición del cuentavueltas, que parece que te incita a ir a llevarlo rápido por el campo de visión, a los relojes, al tacto de la palanca, a la posición, a todo en general, yo creo que se merece más reconocimiento y personalmente sí que se lleva toda mi admiración. Como siempre, si el vídeo te ha gustado de verdad, la mejor forma de agradecerlo es compartiendo entre amigos y redes sociales. No olvides suscribirte al canal para no perderte próximas entregas y recuerda que ahora puedes hacerte miembro del canal para acceder a vídeos y a contenido exclusivo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.